La conversión no nos da tranquilidad, sin embargo, nos da paz. La conversión exige un esfuerzo del hombre y este esfuerzo no se puede realizar sin la gracia de Dios. Ella es Ana Bonafina. Él es Iván González y esto es Ay de Ay mí. de mí. Hola, aquí venimos a traerles de nuevo un episodio de Ay de mí y esta vez vamos a hablarles un poco acerca de la conversión. La verdad es que es algo que nosotros muchas veces escuchamos, nosotros decimos como que, ay, ¿a qué se refiere con esta palabra? Que lo sabemos como que sobreentender, pero nos cuesta definirlos. Así que cuéntame, Iván, ¿qué entiendes tú por conversión? Bueno, por conversión yo puedo entender de qué consiste en hacer como que algo o alguien se transforme en algo distinto a lo que era, pues es decir, pasar de algo a, es decir, pasar tal vez de un proceso de, puede ser de algo malo a algo bueno. Sí, exactamente, y eso lo definen, es como que algo general, no solamente en el ámbito religioso o espiritual, sino de que en muchos ámbitos. Esa más bien es una definición que se encuentra en la Real Academia Española, pues en el diccionario. Pero llevándolo un poquito más a fondo, yo lo veo como convertirse significa cambiar de vida, tomar un rumbo diferente del que se venía siguiendo. Un ejemplo muy interesante es algo, pero es que no es algo de ahorita. Jesús, desde que llegó al mundo, sus acciones fueron ayudar a las personas que se encontraban, que tenían otro rumbo. O sea, ya desde Jesús hace mucho tiempo él se encontraba tratando de que las personas encontraran su conversión. Podemos encontrar múltiples escenas, por ejemplo, cuando Jesús fue con las prostitutas y fue a hablar de ellas, muchas personas las veían como degradadas o las veían como personas impuras que ya no valían nada, y sin embargo Jesús se acercó a ellas para convertirlas, al igual que podemos ver en el de Saulo, ¿no? ¿Te sabes ese? Sí, obviamente la conversión de Saulo cuando se cae del caballo, que Cristo lo deja ciego y toda esta parte de la Biblia, porque recordemos que Pablo era un perseguidor de los católicos y luego se convirtió en cristiano, ¿no? Y a raíz de ahí pues toda su vida cambió y ha sido uno de los que más ha contribuido en gran parte de lo que es el Nuevo Testamento en la Biblia. Sí, o sea, Saulo, o sea, Dios llamó a Saulo a la conversión y se llamó Pablo después de la conversión. Yo sabía esto, pero es bastante interesante. Y la verdad es que la conversión de Pablo es algo muy interesante porque es algo que, cónchale, es bastante significativo, que uno lo pone a profundizar y tiene bastante que ver. Que la conversión de Pablo se realiza a través del sufrimiento. O sea que se puede decir que antes fue derrotado en él, Saulo, claro, el perseguidor, para que pudiera nacer el Pablo, el apóstol de los gentiles, exactamente. Exacto. O sea, su llamada es quizás más singular de un apóstol. Cristo mismo derrota en él al fariseo y lo transforma en un ardiente mensajero del evangelio. O sea, la misión que Pablo recibe de Cristo está en armonía con la que confió a los 12, pero con una matriz y un itinerario particular, que es ser el apóstol de los gentiles. Y es porque yo digo que, o sea, yo veo esto, que no fue solamente como la transformación de Pablo solo, sino que fue la transformación de Pablo y de los apóstoles, porque a los apóstoles le costó bastante entender esa parte. Aceptarlo, y a veces a nosotros mismos nos cuesta muchísimo entender esa, cuando alguien más se convierte. Uno dice, ay no, hierba mala nunca muere, uno dice. O uno dice, no, es que la gente no cambia. No, y por eso nosotros creemos en la esperanza, porque tenemos cada día una oportunidad nueva de hacer las cosas diferentes. Totalmente, es lo mismo, ¿sabes? Que pasa con... Algo que leía era que convertirse, parte de lo que hablábamos ahorita, significa cambiar de vida y tomar un rumbo diferente al que se venía siguiendo. Es decir, como lo estábamos comentando, y creo que esa parte de Pablo lo explica muy bien. Vemos como antes de esa conversión Pablo pues tenía una vida de perseguir a los cristianos, matar a los cristianos, y luego cuando tiene esa, digamos que revelación de Cristo y conoce realmente
todo lo que consiste en creer en Dios, pues se convierte y, como te comentaba ahorita, es uno de los personajes más importantes de la iglesia, y que yo creo que es el camino de conversión ideal para guiarnos y tener, digamos, que un pilar fundamental o ejemplo clave en lo que es este camino de la conversión. Sí, y la verdad es que ahora pensándolo bien, la conversión nos da esperanza, porque muchos rezamos por la conversión. Por ejemplo, uno reza porque, ay, espero que esta persona mejore su actitud, espero que, o sea, uno reza por la conversión de las personas, o sea, sin darse cuenta, uno, cónchale, y esa es una esperanza. Es, por ejemplo, las personas que aprueban, un ejemplo, el aborto y dicen, no, es porque ese niño va a nacer pobre y no le va a dar no va a tener la vida que necesita. O sea, tú ves el futuro para saber qué va a pasar. Es como que simplemente no le ven como si no tuviera esperanza, como si no tuviera la posibilidad de convertirse a pesar de la vida. O sea, nadie lee el futuro para saber qué va a pasar. Y muchas personas, por no creer en la conversión, viven en tristezas y en mucha desesperanza. Bien, sabes que estuve buscando por ahí algunas cosas sobre este tema y hubo algo que me llamó la atención, y era que decía que son 12 pasos o 12 consejos que debes seguir a la hora de la conversión. Y creo que esto no aplica solo para quienes no están dentro de la iglesia, creo que principalmente también aplica para quienes estamos dentro de la iglesia, porque nos sirve como mecanismo de mantenernos ahí y de no descarriarnos, que es algo que también cuesta, ¿no? Mantenerse en lo que es el camino de la conversión y el camino de todo lo que implica seguir a Cristo. El primer paso que decía era que quien cambió fuiste tú y no los demás. Es decir, cuando nosotros empezamos un camino de conversión, tenemos que estar claros que quienes buscamos ese camino de conversión somos nosotros, y que no podemos pretender cambiar a los demás, sino que nosotros somos los que debemos cambiar para mejorar nuestras propias actitudes. Sí, también me recuerda algo que cuando las personas te tratan mal, por ejemplo, una vez se pone, ay no, que esa persona me trató mal y tal. Y yo digo, o sea, cuando una persona te trata mal o tiene ciertas actitudes contigo, no habla de ti, sino que habla de esa persona. Y me recuerda mucho esta frase porque, concha, lo que está el primer paso es que tú cambias, no cambian las otras personas. Entonces tienes que pensar en tu cambio y en tu entorno, y tú tratarte de ubicar a eso y simplemente aceptar, perdonar y reflexionar, pues, para crecer. Ahora bien, ve este segundo que me pareció que explica muy bien la primera parte, porque el segundo paso dice que a veces es bueno cambiar de círculos sociales. Y esto me parece importante porque para no cambiar a las personas que te rodean, pues tú cambias el entorno en el cual te rodeas. Y creo que es un elemento fundamental, porque también va influenciado en todo lo que es la vida de uno, porque generalmente, a pesar de que cada quien mantiene su personalidad, siempre también, digamos, que absorbemos cosas de los demás que nos rodean, y pues siempre vamos a estar influenciados por el entorno en el que estamos. Entonces, una medida principal para el proceso de conversión, pues, es rodearte principalmente de personas que te ayuden a ser mejor. Sí, o sea, uno a veces piensa que, ay, no, yo no me dejo influenciar, pero uno sí se deja como que llevar por eso muchas veces. O sea, somos humanos y somos vulnerables ante ciertas cosas, y no es malo admitirlo, que a veces sí nos dejamos o somos débiles, pues aceptar que somos débiles y podemos dejarnos llevar por esas cosas. Y también porque cuando estás en un entorno que no es, puede ser dañino, y eso, uno a veces se queda a veces con una sola perspectiva de las cosas, no tiene diferentes cambios, y uno es bueno ver diferentes puntos de vista y tú ver lo que te hace mejor a ti y mejor a las otras personas. Porque digo, una buena decisión no solamente es lo que te haga mejor a ti, sino lo que te haga bien a ti y a las demás personas. Perfecto. Bien, el otro decía que no es obligatorio ser perfecto de la noche a la mañana, lo cual también me pareció interesante, porque siempre digamos que estamos acostumbrados como a los procesos rápidos, o que todo lo queremos de un día para otro. Y pues ciertamente estos procesos de conversión son lentos y es todo un proceso, porque la persona pues va experimentando a medida de que va realizando ese proceso, valga la redundancia, distintas acciones y sentimientos que le van permitiendo cambiar ese estilo de vida que llevaba. Sí, en verdad los procesos pueden ser duros y largos,
pero son procesos que uno tiene que decir, wow, venga, que ya quiero que llegue el día que ya me esté bien. No, porque tienes que disfrutarlo y vivir tu proceso, porque lo más lindo de llegar a la meta es ver todo lo que atravesaste, porque al final llegas a la meta y es como que, wow, lo logré, pero uno lo que más recuerda bonito es de lo que pudo pasar y lo que superó. Bien, el otro decía que podrás sentirte tentado a dejar a la iglesia. Y de aquí te voy a comentar algo que vi, que dice que, claro, estás cambiando de estilo de vida y quizás muchas cosas que antes hacías, hoy te das cuenta de que ofenden gravemente a Dios. Claro, todo esto en el proceso de la conversión. Muchos al ver esto prefieren alejarse de la iglesia para callar su conciencia y siguen con su estilo de vida de antes. También dentro de la iglesia hay personas que no viven de forma coherente con su fe. Que eso no te desanime. Cristo nunca prometió que su iglesia sería perfecta e irreprochable. Al contrario, prometió que el trigo y la cizaña estarían mezclados hasta el fin de los tiempos. Y fue algo como que miércoles, porque es tal cual, o sea, uno que está dentro de la iglesia y que lo ha vivido, pues conoce también de las miserias que hay dentro, y pues esto no tiene que ser un desánimo, sino que más bien una fortaleza para seguir el camino y estar claro en que a quien uno sigue es a Cristo. Sí, pues lo que dices de que se alejan de la iglesia para intentar callar su conciencia. Y la verdad, esa conciencia de que nos damos cuenta que estamos haciendo lo que nosotros queremos y no lo que Dios quiere para nosotros. Y eso es algo que nos come bastante, porque me ha pasado. Pero justamente te iba a hablar de eso, que ciertamente la conversión es una lucha que no nos da tranquilidad, pero nos da paz. Porque ella nos da tranquilidad, porque uno se la pasa pensando, oh, esto que estoy haciendo estoy bien, esto es lo que quiere Dios de mí, ¿qué quiere Dios de mí? Nosotros nos las pasamos pensando, o sea, pensando solamente los filósofos, pero nosotros nos quedamos mucho pensando, o sea, ¿qué es lo que Dios quiere? Y esta conversión nos hace estar en esto, pero nos da paz, porque las buenas decisiones se toman cuando uno es interiormente libre. Totalmente. Bueno, el otro dice que recuerda que la fe no es un sentimiento, y esto es importante porque nos invita a darnos cuenta de que un día no podemos estar felices y contentos o llevar, digamos, que nuestra fe en base a la felicidad o a sentimientos en específico. El sentimentalismo. Exactamente. Y decía que sabrás que tu fe ha madurado cuando los sentimientos no sean tu motivación, sino la convicción de amar a Dios simplemente por amarle, aunque no sientas bonito. Y eso fue como que un toque, porque hay veces en los que, y no es un secreto para nadie, en los que a veces nos sentimos desanimados, en los que no queremos seguir adelante, y creo que ahí es donde más se debe fortalecer lo que es la fe, y no simplemente en donde todo está bien. Y aparte que Dios se manifiesta de maneras misteriosas siempre en nosotros, pues, y más que todo cuando estamos pasando momentos de sufrimiento y dolor, yo creo que esos son los momentos en los que más Dios se manifiesta en nosotros. Y simplemente, o sea, Dios, o sea, tener esa convicción de que Dios está ahí y no irnos en el sentimentalismo, porque eso es algo efímero. El otro paso es que quizás tu forma de pensar era distinta a la que la iglesia te propone ahora. Dice, como sabrás, la iglesia se opone a temas muy polémicos de hoy en día. Si ello no te agrada, investiga, pregunta. La iglesia no toma decisiones arbitrarias y tampoco pretende sustituir tu cerebro. Sin embargo, ten siempre la certeza de que la iglesia vela por el bien del ser humano en su totalidad, no solo de sus sentimientos. Y creo que ahí lo explica totalmente. Los que estamos dentro de la iglesia, pues sabemos cada uno de estos temas y sabemos cómo es la manera a través de la cual la iglesia defiende cada uno de estos puntos, ya sea el aborto, ya sea la eutanasia y distintos temas que hemos tocado acá, y que pues sabemos que la iglesia siempre está en la defensa de lo que es la vida y el bienestar en común. Sí, y a veces muchas personas andan siguiendo su ignorancia, y yo te digo, yo de verdad investigo porque no me gusta hablar de algo que no sé, de que no tengo conocimiento, y cada vez que conozco más acerca del ser católico, de la iglesia, de Dios, me enamoro más de mi fe, de mi religión, porque es algo increíble y tú te das cuenta que sí, que es verdad, buscan el bien para cada ser humano. Bien, el otro decía que no hagas del grupo al que te integras un grupo social. Veamos que creo que era en el segundo paso que lo comenta,
que no hagas del grupo al que te integras un grupo social. Y creo que eso hablamos en el segundo paso, como que si no te sientes bien con si no te sientes bien con la persona alrededor, es que cambies tu grupo, pero que no hagas de ese grupo un grupo social. Es decir, por ejemplo, si estamos dentro de la iglesia, no hacer de nuestro grupo de la iglesia solo compartir, fiesta, digamos que entretenimiento, sino que también sea un momento de comunión y en el que todos pues tengamos como centro a Cristo. Y que acá decía que tu grupo parroquial o movimiento eclesial sea un lugar de encuentro con Dios y una oportunidad de crecer en la fe y de madurar espiritualmente. Sí, de eso justamente hablamos el podcast pasado que estaba con nuestro invitado César, que hablábamos de que hay que hacer cosas que sean llamativas para las personas, pero a la vez hay que tener su enfoque, no distorsionarlo. Y también en ese grupo juvenil o el grupo de servicio que tengamos, tratar de practicar todo este tema de la conversión, el perdón, el aceptar que si alguien me cae mal tengo que tratar de verlo con ojos de amor, como lo vería Dios. Es algo que se practica y cuando lo llevas en práctica hasta con tu grupo juvenil, es como te va haciendo bien para llevarlo afuera de la iglesia, pues el templo. Totalmente bien. Ahora el siguiente paso era formarte y que nos habla de que ciertamente el primer mandamiento es amar a Dios con todo el corazón, pero también con toda la inteligencia, y por lo tanto nos sugieren que debemos estudiar en todo lo que es en base a la Biblia y todos los conocimientos que como católicos pues debemos de tener para madurar en ese proceso de la fe. Sí. Es parecido al anterior, que es que no podemos quedarnos ignorantes, sino cada vez nutrirnos. Y la palabra de Dios, muchas personas piensan la ley como si fuera un cuento, pero no es un cuento. O sea, cada vez te dice algo diferente cuando abres la Biblia. Bueno, y el último es el persevera y sé constante. No te desanimes, el proceso de conversión es lento, que hay cuantas veces quieras, pero siempre levántate. Para una tarea como la que has empezado, no dejes los sacramentos, por lo menos la confesión y la comunión. Reza mucho y haz que poco a poco Cristo comience a ser el centro de tu vida para que Él camine contigo. Sí, exactamente. Yo digo que los sacramentos lo que hacen es más acercarte a Dios y alejarte del demonio. No de las tentaciones, porque las tentaciones siempre van a estar presentes, hagas lo que hagas, porque el mal existe. Y eso, también de que yo tengo una frase mucho que yo le digo a las personas cuando se sienten mal o les pasa algo terrible, que es que uno no es la razón por la cual se cayó, sino uno es el motivo, o sea, lo que hiciste después de caerte. O sea, si tú decides qué hacer, si te caes, o sea, tú tomas tu decisión porque tú eres libre de hacer lo que tú quieras, pero es tuya decisión, de más nadie. Totalmente. Y creo que, pues, como lo hemos comentado siempre, creo que la iglesia brinda las herramientas y la libertad necesaria para que seas tú quien tome las decisiones y, pues, elijas lo que desees en tu vida. Y bueno, esto fue algo bastante resumido acerca de la conversión, porque podíamos entrar muchísimo más a fondo. Sin embargo, muchas gracias por estar aquí y nos vemos en otro capítulo de ¡Ay de mí!